Es una de las disciplinas muy poco practicadas y está Sí. asociada también un poco con el silencio. Y es donde sentimos profundamente las heridas, pero también el espacio sanador, el espacio que Dios usa para tratar con nosotros, para sanar esas heridas del corazón, para trabajar en profundidad. Es que muchas veces, Pastor Alejandro, lo que nos rodea es un andamio que nos sostiene, algo que no nos permite o no nos permitimos nosotros mirar hacia adentro. Porque como dije, no nos gusta mucho mirar hacia adentro. Uno puede parar mal o parar bien. Exactamente. El retiro es parar bien, Ujú. porque el retiro lo que nos provoca es la revitalización. Hay un autor, Henry Nouwen, yo lo anoté aquí, que dice: la soledad es el horno de la transformación. Allí se encuentra el lugar donde se produce el cambio. Y quizás no lo hagamos con tanta frecuencia porque no nos gustan esos cambios que Dios nos está pidiendo. Hola amigos de Canal 5net y también de nuestra plataforma de YouTube, Familia de Fe. Es para nosotros un gusto reencontrarnos otra vez y por el otro lado compartir esta serie Armas Espirituales. Como siempre te decimos, gracias por dejarnos entrar a través de la pantalla del Canal 5. Y como venía diciendo el pastor Alejandro, en este tiempo estamos charlando, recorriendo, transitando, cómo poder apropiarnos de esas armas espirituales para que podamos tener una vida victoriosa, la vida que Dios diseñó en Cristo. Y lo bueno es que Dios no solo expresa en su palabra el deseo de que nosotros vivamos una vida victoriosa, sino que también nos da el modo, el camino, el cómo poder transitarla. Y de esto estamos hablando. De esto estamos hablando, armados. Armados. Y hoy es el turno del retiro. Uh-huh. El retiro espiritual, por supuesto, no de retirarse, de darse por vencido, nada que ver, todo lo contrario. O ese retiro jubilatorio que Claro, sí, ya estamos. que ya está, no hago Tal más cual. nada, la reposera, el sillón. No. Acá todo lo contrario. Nos retiramos para volver con mayor fuerza al fragor de la lucha, el crecimiento espiritual y extender el reino de Dios sobre la tierra. Y como no podía ser de otra manera, vamos a ir ejemplificando esto del retiro viendo la vida de Jesús. Uh-huh. Es una de las disciplinas muy poco practicadas y está asociada también un poco con el silencio, porque a nadie le gusta estar solo. Tal cual. Encontrarnos con nosotros mismos es una situación que muchas veces es un lugar de dolor y de alegría. Uh-huh. Es un lugar de confrontación, es un lugar de encuentro, pero también de soledad. Y es donde sentimos profundamente las heridas, pero también el espacio sanador, el espacio que Dios usa para tratar con nosotros, para sanar esas heridas del corazón, para trabajar en profundidad. Es que muchas veces, Pastor Alejandro, lo que nos rodea es un andamio que nos sostiene, algo que no nos permite o no nos permitimos nosotros mirar hacia adentro. Porque como dije, no nos gusta mucho mirar hacia adentro. Pero Jesús practicó esto, porque esos retiros que practicaba Jesús, como los vemos en Marcos capítulo 1, verso 35, que es un poquitito el pasaje en el cual nos vamos a guiar y el ejemplo de Jesús, el momento de Jesús de retiro en el cual nos vamos a concentrar en este momento para tratar este tema. Dice así: muy de madrugada, Jesús lo hacía de mañana, en varias ocasiones podemos ver esto en los evangelios, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Uno puede pensar, bueno, de mañana quizás cuando están todos durmiendo, ¿por qué no quedarse ahí? Pero Jesús se aseguraba de estar completamente solo. Él se alejaba. Es que justamente el retiro se trata de esto, un tiempo extendido donde me alejo a un lugar para encontrarme a solas con Dios. Es la ruptura de la vida cotidiana.
Es Exactamente. decir, nosotros solemos manejarnos con una rutina, una agenda, es la ruptura, alejarnos. Y como bien lo decías, Pastora Lidia, por un lado, para tener una mirada introspectiva, pero por el otro lado, también para tener una mirada hacia el cielo y buscar dirección, renovación. Jesús lo hizo, lo practicó, por algo fue tan influyente. Y otra cosa que es importante señalar, que merece un capítulo aparte, es el silencio. Aunque puede y forma parte del retiro, es un arma aparte que merece su propio tratamiento, que ahora no nos vamos a ocupar porque lo vamos a hacer prioritariamente sobre el retiro espiritual. Exactamente, justamente como te compartimos y te compartía el pastor Alejandro, es el momento de encontrarnos con Dios. No es solamente mirar hacia adentro y que quede ahí, porque muchas veces hacemos esto, miramos nuestro interior y nos lastimamos, o sea, nos lamentamos y lamemos nuestras heridas, sino que tiene un propósito, un efecto de encontrarnos con Dios, un efecto de encontrarnos, de encontrar a Dios nuevamente. ¿Qué se hace en un retiro? En un retiro está bueno que te dispongas a alabar a Dios, a cantar, que te lleves un libro, que podamos llevar la palabra de Dios, el tema del silencio, el confesar, es el momento donde nos mostramos con Dios tal cual somos, para ser fortalecidos, porque ese es el propósito, para encontrarnos con Dios, para recuperar el objetivo, para ver el eje y la importancia y recordarme que si estoy con Dios, todo va a estar bien. La duración de un retiro pueden ser horas y hasta días. Y como bien lo decía la pastora Lidia, ¿qué hacemos durante esas horas y días? Podemos hacer varias cosas, entre ellas caminatas de oración, momentos prolongados de silencio, otros momentos de meditación, no solamente en los libros que llevamos y en la palabra de Dios y en textos de la palabra de Dios, sino también en objetos o elementos de la naturaleza. Por ejemplo, si vamos a un lugar donde hay un arroyo, hay vegetación, hay animales silvestres, forman parte del retiro, los hacemos partícipe de la meditación. Es decir, que hay una serie de cosas que nosotros podemos practicar, de las cuales no estamos acostumbrados, pero que indudablemente Dios nos va a renovar y nos va a hablar. Exactamente. Me encantó esta frase que dice, el retiro te regala a Dios. Es redescubrirlo, es volver a conectarme con Él. Y esto tiene cuán importante o qué lindo es poder conectar en espacios abiertos donde vemos la naturaleza, donde vemos la creación de Dios. Y la creación de Dios indudablemente nos lleva a adorarle. Me acuerdo que cuando permitieron en época de pandemia esas aperturas de poder salir a caminar, cuando se empezó a abrir y a permitir ciertas cosas que lamentablemente nos habían cercenado, nos habían quitado, una de las cosas que a mí me encantaba era ir por la costanera por la mañana, ver el río, ver la serenidad, contemplar ese silencio ensordecedor de la naturaleza, que sin lugar a dudas a mí me llevaba a sentirme chiquitita y a reconocer la grandeza de Dios. Y justamente esto, ¿no? Es regalarnos nuevamente a Dios. Uno de los retiros que hicimos hace un tiempo atrás, le llamamos el llamado, le denominamos así, porque en realidad invitamos a todos aquellos jóvenes de cierta edad hasta cierta otra edad, con llamado al ministerio pastoral, misionero, profético, a tener 3 días donde nos concentramos prioritariamente, no solamente en la adoración, sino en los momentos a solas en el devocional. Recuerdo también que en un momento fuimos hasta el arroyo y ahí tuvimos una experiencia de adoración y profética. Es decir, que un retiro puede tener varios elementos y componentes, pero lo importante, el objetivo prioritario, fundamental, es ese encuentro renovador, redescubridor de la presencia de Dios, de su gracia, de su majestad, de su gloria. Exactamente. Bueno, ¿y cuál es el enemigo del retiro? Nuestra agenda, sin lugar a dudas. Nuestra agenda y la prisa, el andar apurados, nos hacen que perdamos estos espacios. Ahora, si nosotros decimos que Jesús es el dueño de nuestra vida, si nosotros decimos que Dios, pero nosotros manejamos la agenda
y dejamos esos espacios de lado, es como que no tengo tiempo, nunca hay tiempo para eso. Y Jesús lo hacía. Y me encanta porque en los versículos que siguen de este pasaje dice que Simón y los compañeros salieron a buscarlo. ¿Dónde se había metido Jesús? Dice, por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca. Entonces Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas. Pero me llevó a esta reflexión, ¿no? Nosotros buscamos un tiempo con Dios y muchas veces las actividades y las personas nos quieren marcar la agenda. Trataban, y a veces lo permitimos. ¿Cuántas veces lo he permitido en mi vida decir, me siento culpable por no responder a esta necesidad, no participar de esta actividad, no realizar esto, pero Jesús se apartaba a orar porque sabía y entendía que era lo mejor. Y nuestro mundo que va al compás de las horas, nuestra vida en este tiempo, nuestros ritmos, son los enemigos de ese tiempo. Marcamos nuestra agenda por las actividades y con qué facilidad nos olvidamos que Dios debe marcar nuestra agenda. Y lo primero que quiere hacer Dios es estar ese tiempo a solas con nosotros. Otro de los ejemplos que podemos contar, porque ha sido nuestra experiencia mientras nuestras hijas vivieron con nosotros, es que nosotros pautamos un retiro anual como familia. Tal cual. Nuestra iglesia es grande, su volumen es importante en relación con la población que tiene nuestra querida ciudad de La Paz, y es mucha la tarea y la vorágine que hay, y las necesidades que atendemos son múltiples, y los programas son muchos, y las obras bastantes, pero sin embargo, cuando ellas vivían con nosotros logramos hacer un retiro anual como familia. Recuerdo uno de ellos, cuando alquilamos un día de hotel, nos apartamos completamente, paramos todo, absolutamente todo, y nos detuvimos nada más y nada menos para encontrarnos más profundamente con Dios, pero también como familia, para echar raíces profundas en Dios y también entre nosotros. Y ese es otro de los retiros que podés hacer. No es lo mismo que las vacaciones, ¿eh? Las vacaciones está espectacular y ahí mismo podés incluir un tiempo, un día, dos, lo que fuere de retiro. Está perfecto. Pero ¿por qué no planificar y ser intencional y parar todo, parar absolutamente todo y hacer un retiro de familia? A nosotros nos significó un montón las veces que lo hicimos. Hicimos uno, si no mal recuerdo, en Concordia, otro lo hicimos en Santa Fe, en la capital santafesina. Bueno, algunos de los que recuerdo. Algunos en Federación. Algunos en Federación también. Fueron momentos preciosos donde renovamos no solamente nuestra relación con Dios, sino también buscamos un nuevo aire, un nuevo oxígeno en nuestra relación interpersonal. Y vos podés decir, bueno, pero yo me conecto con Dios en el día a día. Pero es como que en los retiros se detiene todo. Y es el tiempo donde el reloj no te corre, es el tiempo donde todo lo demás se para vos encontrarte con Dios. Y nosotros podemos verlo en distintos momentos trascendentes de la vida de Jesús. Te quiero mencionar dos solamente. Uno es cuando, acompañado por sus tres más cercanos, les dice que paren ahí, que se detengan ahí, y él se va a orar. Y dice la palabra de Dios, cuenta que allí en el monte de la transfiguración hubo un tiempo y una experiencia sobrenatural. La palabra de Dios dice que se encontró con Elías y con Moisés y vinieron a darle ánimo. Fíjate que esta es una característica que tiene el retiro, encontrarnos para ser fortalecidos, encontrarnos para ser animados, alentados. La Biblia relata qué sucedía ahí, de qué estaban hablando, del tiempo que debía afrontar Jesús. Por eso venían a darle ese aliento. Y la segunda que vemos que es sucede algo sobrenatural o trascendente, es en el huerto de Getsemaní, donde también retirado y buscando a Dios, un ángel viene para que Jesús cobre fuerzas ante la inminente crucifixión. Entonces, hay una cosa importante para señalar en esto que estás diciendo, Pastora Lidia, que uno puede parar mal o parar bien. Exactamente. El retiro es parar bien. Porque el retiro lo que nos provoca es la revitalización. Exactamente. Cobramos nuevas fuerzas, somos renovados, vemos las cosas de una manera distinta, cobramos ánimo. En cambio,
podemos ser parados de otra forma, por una enfermedad, por un agotamiento, por un accidente, en la prisa y en la velocidad que corremos. Y ojo con esto, bien lo decía la pastora Lidia, si estás en el ministerio y querés ser de bendición a cada vez más personas, es necesario que incorpores el retiro. ¿Por qué? Porque las demandas de las personas, de la gente, te pueden pasar factura y te pueden aplastar. Y en algún momento vas a tener que parar, pero no en forma planificada y haciendo un retiro espiritual, sino porque tu salud mental, física o lo que fuere te va a detener y te va a detener para mal. En cambio, el retiro es detenerse para bien, es pararse para cobrar nuevas fuerzas, ser renovado. ¿Qué significa esto? ¿Que el retiro solamente lo hago cuando estoy agotado? No. ¿El retiro lo hago cuando no puedo más y estoy hecho flecos? No, tampoco. El retiro lo hago cuando estoy bien. Hago el retiro cuando estoy bien, porque es ahí donde también necesito y todo el tiempo necesito ser renovado en Dios y revitalizado en el poder de su Espíritu. Y como te decíamos al principio, lo podés hacer de un día, lo podés hacer de mediodía, podés separar una mañana. Lo importante es que ese tiempo esté y nos conectemos con Dios. Porque como bien comentábamos, la gente siempre nos va a tratar de marcar la agenda. Lo importante es que vos y yo tengamos en claro que nuestra agenda la tiene que marcar Dios. Cuán importante es eso. Pero también nosotros vemos que en otro retiro, en los pensamientos y en las situaciones, nos cuenta Mateo capítulo 4:1 que Jesús estando en el desierto, vino el diablo para tentarle. Tal cual. Y el proceso y el desafío es que cuando lo que Dios te va mostrando, lo que Dios nos va mostrando y lo que vos mirás en tu interior, lo podamos entregar a Dios para que Él lo transforme, para que Él lo cambie. Porque nos confronta con nuestra falta de fe, nos confronta con nuestra agenda apretada, nos confronta con la superficialidad que decimos. A mí me ha pasado varias veces, es decir, si esto es tan lindo, si esto me hace tanto bien, ¿por qué no soy más consecuente, o no me tomo estos espacios más frecuentemente? Porque nos hace bien, es el poder sanador de Dios. Hay un autor, Henry Nouwen, yo lo anoté aquí, que dice, la soledad es el horno de la transformación. Allí se encuentra el lugar donde se produce el cambio. Y quizás no lo hagamos con tanta frecuencia porque no nos gusta esos cambios que Dios nos está pidiendo, ¿no? Pero es el lugar donde el diablo también te va a señalar cosas, es el lugar donde te va a tentar a ciertas otras, pero como Jesús dijo, escrito está. La palabra de Dios es la que me fortalece, la palabra de Dios es la que me confronta, la palabra de Dios es la que me restaura, la palabra de Dios es la que me hace adorar a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué importante es esta disciplina, que la incorporemos lo antes posible a nuestra vida. Por lo menos una vez al año necesitamos un retiro espiritual. Por lo menos, como mínimo. Si podés agregar un tiempo más, mejor, pero al menos una vez al año. Yo creo que es importante, pastora Lidia, porque si Jesús lo hizo, que era el Hijo de Dios, y que tuvo un ministerio tan fructífero y tan exitoso, cuánto más nosotros, que necesitamos profundamente trabajar las fragilidades, las ausencias, y por el otro lado, no perder el norte. Hoy vemos a muchísimos pastores, líderes y hermanos de la iglesia agotados, enredados en problemas, como bien contabas vos, a prisa, muy a prisa, ¿no? Corriendo de un lado para el otro, y a veces sin sentido, sin razón de ser, porque muchas veces tiene que ver con esto que vos decías, pastora Lidia, respondemos más por culpa que por amor, o respondemos más por orgullo, uy, cómo me necesitan, como creyéndonos los salvadores del mundo, cuando el Salvador es uno solo. Nosotros no salvamos a nadie, el Salvador es uno solo, nosotros necesitamos ser salvados. Y el retiro nos salva de nuestro orgullo, nos salva de nuestra culpa, de nuestros temores, de nuestro agotamiento y de nuestra superficialidad. Ahí podemos bucear más y más en la presencia de nuestro Dios. Exactamente. Y si vos sabés que en tu vida Dios te da la posibilidad de ayudar a otros, de bendecir a otros, no es por nuestras fuerzas. Cuanto más tenemos que buscarla y ser renovados en la fuerza
de Dios, porque el estar en el retiro, el buscar a Dios, esa soledad me conecta con Dios. Y el estar conectado con Dios me va a hacer mirar las situaciones y a conectarme como en el mundo, como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, ¿querés ser efectivo en tu ministerio? ¿Querés ser efectivo en lo que haces? ¿Querés ser efectivo en ayudar a otros? Conectándonos con Dios, Él nos va a dar la capacidad, Él nos va a dar la gracia y además vamos a ser fortalecidos en nuestro interior. Hoy el mundo busca paz, hoy el mundo busca felicidad, hoy el mundo busca tranquilidad. ¿Qué tal si empezamos a bucear en las armas que nos dio Dios para que podamos transitar el camino de la vida en victoria conforme a como Dios lo ve? ¿Qué se lleva al retiro? ¿Cuál es el equipaje? No es mucho ni poco, es el indispensable. ¿Querés llevar música o algún dispositivo con alabanzas? Lo podés hacer. Como bien decía la pastora Lidia, algún libro cristiano, también, la Biblia, por supuesto, pero tampoco mucho más. No es que llevamos un montón de cosas para cubrir sí o sí el tiempo y marcar todo. No, es una cuestión más relajada, tiene que fluir, tiene que ser algo más de descanso, de reposo, de detenernos, de bajar el ritmo, la intensidad y de poder meditar, tener momentos de silencio, de oración, de escucha. Es decir, no es algo que sí o sí arranco a las 6 de la mañana y tengo que hacer esto y esto, otro y hasta acá y acá terminar. No, no es así. Necesito dormir, duermo todo lo que sea necesario. El retiro es algo más relajado. Nos relajamos, tratamos de confiar que Él tiene el control absolutamente de todo y de detenernos en Él y que todas las cosas, aún las de la naturaleza, la creación, nos conecten espiritualmente con Él. Estamos tan acostumbrados a recibir tantos agentes estimuladores de nuestro entorno que nos parece raro quedarnos en silencio y decir, ¿y ahora qué hago? Tal cual. Y pensar que Dios en ese tiempo nos puede hablar, porque conectarnos con Dios es un ida y vuelta, no es un monólogo, es un diálogo. Y parece increíble, pero hay que aclararlo. No llevamos teléfono celular, o por lo menos no estamos conectados para recibir ningún llamado. No es que llevamos el teléfono por emergencia, no lo llevamos, no lo usamos, por lo menos para eso. Puede ser para la adoración, la lectura de algo, pero no para estar conectado con personas o situaciones de afuera. Es retiro, nos retiramos, nos apartamos, como lo hizo Jesús. Por ejemplo, el retiro que pasó toda la noche con el Padre. ¿Para qué? Para luego buscar esa dirección, y la encontró, por supuesto, y escoger a sus 12 apóstoles. Uno de los ejemplos más que nos muestra la Biblia de retiro espiritual. Por eso te animamos que si nunca lo has practicado, si nunca lo has hecho, comiences a hacerlo. Vas a ver cuán beneficioso es y cuán agradecido vas a estar a Dios por el tiempo en el que Él se manifiesta y se revela de una manera diferente. Bueno, se nos terminó el tiempo, también el programa, muchas gracias. Seguinos por el canal de YouTube Familia de Fe, Armados es la palabra que estamos desarrollando y hoy quisimos por lo menos dar algunas pinceladas de esto que se llama el retiro espiritual. Esperemos te sirva y lo incorpores rápido a tu vida, porque así vas a estar armado y vas a hacer lo que Dios quiere que seas y hacer lo que es su voluntad. Hasta el próximo encuentro y que Dios te bendiga. Un abrazo grande.